En este experimento vamos a ver el principio de Arquímedes, que es aquel estudio que relaciona al objeto y al fluido en el que éste es sumergido. Antes que nada, hay que tener en cuenta que un fluido es toda sustancia que pierde su forma ante una presión tangencial o que en simples palabras fluye. Para este experimento se va a tomar como fluido ciertas sustancias granuladas, tales como la harina, la sal y el azúcar. También hay que tener en cuenta que en el principio de Arquímedes existe una fuerza denominada la fuerza de empuje o fuerza boyante, que se caracteriza por ser una fuerza vertical ascendente en el objeto. También está el peso del objeto, que es una fuerza vertical descendente que se compara con la fuerza boyante para determinar si un objeto va a flotar o se va a hundir. Si el peso es mayor a la fuerza boyante, el objeto va a tender a hundirse. De lo contrario, el objeto va a tender a flotar. En esta fuerza boyante, para calcularla, se requiere la densidad del objeto, el volumen del objeto o porción que es sumergida y la constante de gravedad. La densidad es un factor muy importante y decisivo en la fuerza boyante. La densidad hay que tener en cuenta que es la porción de masa sobre el volumen del objeto. Esta es importante ya que puede ser un objeto muy pesado, pero si tiene una densidad menor que la del agua, este va a flotar. Para nuestro experimento de fuerza boyante, la densidad del fluido y el volumen de las pelotas son las variables independientes, mientras que la fuerza boyante de los objetos es la variable. Algunos parámetros determinantes para el experimento aquí realizado de fuerza boyante son el tipo de compuesto que se elija para hacer el fluido base, su fricción y la densidad. Además, otro factor clave es el tipo de vibración que se produzca para generar el movimiento en las partículas, que en estado estático no dejan que los objetos se sumerjan debido a la fricción interna, o sea, entre las partículas. Esto junto con la densidad y el peso total del objeto a sumergir, porque esta será la fuerza que compita contra la fuerza boyante del fluido. Parámetros como el tipo de partícula que hace de fluido y el nivel de fricción que presente, junto con el tipo de vibración al que se somete el sistema, que reduce la fricción y sirve para poner en movimiento las partículas del fluido, son determinantes en los resultados, ya que influyen en la interacción presente en el fluido y en el objeto que se sumerge en este. Además, como parámetro fundamental, se debe tomar la densidad del fluido en el que se introducen los objetos y el peso total del objeto, para ver si dicho peso, realizado con la densidad propia, es mayor o menor a la densidad que se relaciona con la fuerza de empuje. Los parámetros para los cuales se decidió hacer variaciones fueron la densidad del fluido y el volumen del objeto, por lo que se utilizó una pelota de ping-pong, una pelota de golf y una canica, las cuales se colocaron cada una en sal, azúcar y harina. Hola, nosotros vamos a explicar el análisis de resultados del experimento. Esta es la fórmula para fuerza boyante y nosotros encontramos la relación de que si la densidad del fluido es mayor a la densidad del objeto, el objeto va a subir, y si la densidad del fluido es menor que la densidad del objeto, el objeto va a bajar. Por otro lado, tenemos las diferentes cantidades de densidad que investigamos de internet de los diferentes fluidos, que son la sal, el azúcar y la harina. Para sacar la densidad de cada material, de cada objeto, tuvimos que pesar y que medir el diámetro para después convertirlo a volumen. Todos los datos están escritos en kilogramos sobre centímetro cúbico, porque al hacer el análisis de unidades, la fuerza boyante es una fuerza que se mide en newtons, entonces la densidad del fluido está en kilogramos sobre centímetro cúbico, como aquí se ve, por la gravedad que está en metros sobre segundo cuadrado, por el volumen del objeto que está igualmente en centímetros cúbicos, y bueno, se eliminan centímetros cúbicos, quedando kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es equivalente a newtons.
La siguiente gráfica muestra la fuerza boyante de cada objeto en diferentes fluidos, que son la sal, el azúcar y la harina, con los objetos de una canica, una pelota de ping pong y una pelota de golf. Estos son los diferentes valores que nos dieron de acuerdo al peso, y mi compañera posteriormente va a explicar por qué los que están circulados no salieron de acuerdo a lo esperado. En cuanto a la harina, en la canica se observa que el peso es mucho mayor, entonces este tiende a irse hacia abajo. En cuanto a la pelota de ping pong en la sal, es también mucho mayor que el peso estimado y este tendió a subir. Lo mismo pasó con la pelota de ping pong, el azúcar, que también es mayor el valor comparado con el otro. Y en la bola de golf, el peso sigue siendo mayor, menor, así que en este caso en la sal y en el azúcar tendió a irse hacia arriba. Yo voy a explicar ahorita por qué es que en estos tres casos no salió el resultado como nosotras esperábamos. En el primer caso, la canica, en el fluido que era la sal, su fuerza boyante es de 0.46 newtons y su masa es de 0.53. Sin embargo, la canica salió, es decir, la pusimos abajo y salió a la superficie. Esto creemos que pasó porque como ambas fuerzas son muy parecidas, o sea, solo se diferencian entre ellas por 0.07 newtons, entonces la canica se debió haber quedado, no debió haber subido ni bajado porque ambas fuerzas son casi iguales. Lo que hizo que subiera fue el movimiento del bioshaker, que es trepidatorio, entonces la empujaba cada vez hacia arriba. Por eso creemos que salió este resultado. El otro caso fue el de la canica en azúcar, porque esta se quedó arriba cuando nosotros pensamos que iba a bajar. ¿Por qué? Porque el peso es mayor que la fuerza boyante, por eso pensábamos que iba a bajar. Pero creemos que se quedó arriba porque la canica no es lo suficientemente densa como para ir en contra del movimiento del bioshaker y en contra de la fuerza boyante. En el otro caso, en el de la canica, en el fluido que era la harina, sí funcionó porque la fuerza boyante de la canica en la harina era de 0.15. Entonces, digamos que el peso tenía que luchar contra el movimiento del bioshaker y contra una fuerza boyante de 0.15, y aquí tiene que luchar contra una fuerza boyante de 0.33, que es mayor, entonces por eso no pudo vencer ni a la fuerza boyante ni al movimiento trepidatorio del bioshaker. Por eso creemos que la canica en el azúcar se quedó arriba. El otro caso fue el de la pelota de golf en harina. Su fuerza boyante es de 0.29 y su peso es de 0.44, y la pelota se quedó abajo porque el peso es mayor a la fuerza boyante. En este experimento pudimos observar de forma efectiva cómo se comporta un objeto al aplicar el principio de Arquímedes. Comprobamos cómo la diferencia de densidades entre los objetos, como fueron los que utilizamos la pelota de ping pong, la canica y la pelota de golf, y los materiales, que fueron harina, azúcar y sal, afectaban el movimiento o bien la falta de movimiento de los objetos a través del fluido. Experimentamos con el concepto de fuerza boyante y vimos cómo en los diferentes casos si era suficiente esta fuerza o no para hacer que los objetos traspasaran el material. A su vez comprendimos todos los factores que son importantes para calcular la fuerza boyante, no solo la densidad de los objetos, a pesar de que esta es una parte muy importante. Los resultados mostraron que nuestra teoría estaba correcta y que los objetos más pesados y más densos tendían a traspasar los materiales, mientras que los de una densidad más baja, como la pelota de ping pong, no lo hacía. Y por otro lado también comparamos las diferentes densidades de los materiales al utilizar los mismos objetos para observar si había algún cambio, y efectivamente lo hubo. Entonces podemos concluir que nuestro experimento fue un éxito y nuestra teoría fue cierta.